Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio que tenemos, que es una propuesta del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales para ahondar desde un análisis objetivo en los diferentes temas de la realidad política internacional que vivimos actualmente y de los cuales, como profesionales de la ciencia política y de las relaciones internacionales, tenemos que conocer y posicionarnos para nuestra labor profesional. Es un gusto que nos acompañen. Mi nombre es Mariela Castro Ávila y soy politóloga. Quiero en este momento cederle la palabra al señor Adrián Olivares Agüero, quien es miembro de la Junta Directiva del Colegio y además es el enlace con el Comité de Análisis de la Realidad Nacional. Adrián. Muy buenas tardes, pues compartiendo con ustedes y con don Alexander, con Tetiana, con don Eduardo, con doña María Fernanda. De parte de la Junta Directiva, todos sus miembros de la Comisión para Análisis de Situaciones Internacionales, un gusto para nosotros pues compartir este espacio con todos ustedes. Esperamos, como bien lo decía Mariela hace un momento, que estos espacios que está organizando el colegio sirvan para posicionar a la misma institución, sirva para poder colocar dentro de la sociedad más información relevante, más que todo en estos momentos en la que estamos pasando por situaciones, creo yo, y para mi generación nunca antes vista, y qué lujo iniciar con un panel como el que tenemos el día de hoy. De verdad que es un placer ser el enlace de junta directiva con esta comisión y puedes agradecerle de parte de ellos y del comité a todos ustedes por el rato que han sacado pues para compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Adrián, por esta bienvenida. Para dar inicio al conversatorio que nos convoca esta noche, Perspectivas desde Costa Rica sobre la invasión a Ucrania, voy a explicar primero hoy la metodología. Tenemos 3 personas expertas en estos temas que desde diferentes perspectivas nos brindarán sus ideas y visiones. Cada persona tendrá 15 minutos para plantear el tema. Ahorita les contaré cuando les presente a cada uno y cada una de ellas cuál es el tema que tratará o desde qué arista evaluará esta invasión a Ucrania. Y luego pasaremos a una etapa de diálogo y preguntas que les agradecemos que desde ya en el transcurso del conversatorio nos vayan haciendo llegar por medio del chat. Y al final tendremos las conclusiones por parte de la máster María Fernanda Morales. No me tomo más tiempo para dar inicio. Nos acompañan esta noche en primer lugar don Alexander López Ramírez, que va a abordar el conflicto como parte de un entorno geopolítico y geoeconómico mucho mayor. Don Alexander cuenta con un doctorado de la Universidad de Oslo, Noruega. Actualmente es académico de la Universidad Nacional y dentro de sus últimas posiciones están haber sido director del Instituto Centroamericano de Administración Pública, del ICAP, y de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. El doctor López es experto en temas nacionales relacionados fundamentalmente con el ambiente y los temas de seguridad internacional. Ha trabajado en diversos países como Noruega, Vietnam, Sudáfrica, India, Brasil, México y toda la región centroamericana. Ha impartido conferencias en más de 40 países en el mundo y publicado para diferentes editoriales de alcance global. Nos acompaña también esta noche doña Tetiana Tarapata, quien nos va a hablar un poco o va a abordar el conflicto desde todo el tema de los derechos humanos, desde la historia y desde la situación humanitaria que están viviendo en este momento las personas refugiadas que salen de Ucrania, entre otros temas, sobre todo a partir de que es una persona que por vínculos personales tiene mucha relación con el país que vamos a estudiar. Ella es nacida en Ucrania y nacionalizada costarricense con 20 años de residir en Costa Rica, licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en diplomacia. Se ha desempeñado como profesora universitaria en la carrera de Relaciones Internacionales
y ha realizado publicaciones en distintos medios relacionados con este conflicto, con el derecho internacional, entre otros, y actualmente se desempeña en el ámbito empresarial. En tercer lugar, don Eduardo Ulibarri Bilbao, quien va a abordar el conflicto desde el papel de la desinformación, tema no menor y que es parte importante de cualquier aspecto que se discuta hoy en día. Consultor internacional en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación, catedrático universitario y columnista del diario La Nación de Costa Rica, del que además fue director entre 1982 y 2003. Entre agosto de 2010 y junio de 2014 sirvió como representante permanente de nuestro país en las Naciones Unidas y estudió en las universidades de Costa Rica, donde hizo su licenciatura en comunicación, en Missouri, donde obtuvo su maestría en periodismo, y en Harvard con un Neyman Fellow. Y además ha escrito diferentes publicaciones. Dentro de las últimas están La ONU que yo viví, Costa Rica Global y Realidades embusteras, un análisis crítico sobre la desinformación. No quito más tiempo a los expositores y a la expositora y le cedo la palabra a don Alexander. Don Alexander, sus 15 minutos. Muy buenas noches, tengan todos y todas, y muchas gracias, Mariela, y desde luego al Colegio de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que usted representa por la gentil invitación. Igualmente, un saludo cordial para los compañeros, para el compañero panelista, Eduardo, y a la compañera también panelista, Tatiana. Y desde luego, a Adrián también, mis saludos, y a María Fernanda, que nos apoyará en las conclusiones. Vamos a ver, yo quisiera aprovechar estos máximos 15 minutos para tratar de presentar lo que a mi entender son las principales, llamemos macro variables, bajo las cuales se puede entender el conflicto en general y una parte particular de ese conflicto, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Desde luego son muchas aristas, es un conflicto complejo, y por tanto yo me voy a centrar en 4 variables que me parecen centrales, repito, en el entendimiento del conflicto. La primera de esas variables tiene que ver con que es importante entender este conflicto no solo en términos de la relación entre dos estados, es decir, Rusia y Ucrania, y el involucramiento de algunos estados periféricos, básicamente de la Unión Europea, sino que debe ser entendido que es parte de un juego mayor que tiene que ver con un reacomodo de la estructura de poder global. Y ese reacomodo de la estructura de poder global viene después de que hace muchos años Francis Fukuyama presentara aquel libro que se denominaba El fin de la historia, donde proclamaba el triunfo de los valores liberales occidentales. Y ciertamente que lo era en ese momento, después del desmembramiento de la Unión Soviética. Pero después de eso ha venido un periodo sumamente interesante en que diversos actores han venido ganando terreno dentro de ese espacio. Y dentro de eso, sin duda alguna, Rusia y China. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día y por qué hablo de este reacomodo? Porque ciertamente hay un reacomodo geoeconómico liderado por China y hay una tentativa de reacomodo geopolítico con el liderazgo ruso, que no son independientes. Hay una, digamos, interesante mezcla que en el fondo lo que plantea es un desafío para el liderazgo de Occidente y consecuentemente una reafirmación del liderazgo económico chino y un desafío que intenta presentar Rusia a la tradición de liderazgo liberal occidental. Entonces, eso es interesante porque dentro de esta dinámica, algunos dicen que, por ejemplo, China es el principal ganador hasta el momento, sin haber entrado al conflicto. ¿Mm? ¿Y por qué lo es?
porque entre más se presione a Rusia, más dependiente lo haces de China. Pero a los chinos tampoco le interesa que Rusia se debilite demasiado. ¿Y por qué no? Porque ciertamente China necesita que Rusia siga siendo un distractor de Occidente. Para ellos, de alguna manera, seguir trabajando por debajo de la mesa, consolidando ¿qué? Consolidando su liderazgo geoeconómico global a través de la nueva ruta de la seda y otros proyectos, megaproyectos que tiene China. Es exactamente lo mismo, casi, que sucedió en el 2001, cuando el ataque a las Torres Gemelas. Occidente se fue encima de Saddam Hussein, atacando Irak, después persiguiendo a Bin Laden, y ese mismo año casi nadie se percató, eso fue el 2001, recuerden, septiembre, casi nadie se percató que en ese mismo año China ingresó a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, y comenzó a penetrar el sistema multilateral económico desde adentro. Ojo, no estoy diciendo que está pasando lo mismo aquí, pero es que hay que poner atención y ver no solamente el árbol, sino el bosque. Entonces, primer punto, primera variable. Esto es parte de un sistema mayor. Segundo elemento, hay una dimensión geográfica inobjetable dentro de este conjunto. Y esa dimensión geográfica tiene, yo diría, dos grandes componentes. En primer lugar, el proyecto euroasiático que Putin y algunos de sus asesores han venido impulsando desde hace años. Es bien sabido que Rusia tiene un pie en Europa, otro pie en Asia. Eso lo hace un país euroasiático. Pero lo más interesante es que Putin de alguna manera no le interesa reconstruir el proyecto de la URSS, lo que algunos podrían pensar, no está interesado en eso. Lo que a Putin le interesa es construir un proyecto euroasiático, donde de alguna manera se alimenta de las teorías ya viejas de Mackinder, el geógrafo político británico, que denominaba a esa zona de Asia, digamos, Eurasia, como el corazón del mundo, y decía que quien controlara esa zona, el corazón del mundo, iba a controlar el mundo. Entonces, ahí tiene, digamos, un componente sumamente interesante. Entonces, ese proyecto euroasiático le interesa muchísimo a Putin controlarlo. Lo que pasa que tiene a China ya a la par. Porque hoy día el proyecto euroasiático, por ejemplo, uno de los grandes mecanismos que se utiliza es la Organización para la Cooperación Económica de Shanghái. Y los chinos están ahí metidos. O sea, los chinos no lo van a dejar jugar solo. Entonces, pero hay una lógica, digamos, geográfica muy interesante. La otra dimensión geográfica dentro de esta segunda variable es el rol de Ucrania como país, como Estado. Ese rol geográfico de Ucrania es sumamente interesante, es lo que en la teoría de la geografía se denomina mucho como los estados buffer, ¿verdad? Buffer state, que son estados, digamos, amortiguadores o tapón, no sé la mejor expresión en español, pero ciertamente Ucrania hace esa frontera para Rusia con Occidente, y es la frontera oriente para Europa en relación a Rusia. Y eso sí que ha sido muy importante para Rusia, porque históricamente Ucrania ha sido ese buffer que ha tenido para defenderse de los ataques que provienen de Occidente. No solamente dentro del contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, recordemos la invasión de Hitler, sino incluso desde 1812, cuando Napoleón intenta conquistar el corazón de Rusia. Entonces, vamos, hay un elemento que explica esto muy fácilmente. Si Rusia tiene a Ucrania como parte de su sistema, por decirlo así, Europa está a 1.600 kilómetros de Moscú. Si no lo tiene, Europa está a 650 kilómetros de Moscú. Así de sencillo. Entonces, claramente, hay una variable geográfica que te explica un poco eso, y consecuentemente, por eso es que sabemos que, o sea, la expresión última de digamos, de esa dimensión geográfica es decir
esta es mi zona de influencia, la OTAN no puede cercenarme en mi zona de influencia, por lo tanto, yo tengo que defenderme. Esa es la expresión última, digamos, es como la cereza, pero digamos, lo importante, lo sustantivo es un poco lo que estoy explicando abajo, la conceptualización de Ucrania como ese buffer, ¿verdad? Luego tenemos una tercera variable, que es la histórica. Ya decía Napoleón, bueno, algunos dicen que es Napoleón, otros dicen que no es Napoleón, es otro. Indistintamente quien lo dijo me parece válido, que quien no conoce la historia está condenada a repetirlo, ¿verdad? Y en este caso es interesante ver que Putin de alguna manera encarna mucha de esa historia del periodo oro de Rusia, Pedro el Grande y de Catalina la Grande. Uno se pone a ver, efectivamente, digamos, el periodo de Catalina la Grande, la expresión de política exterior. En ese momento, obviamente, los imperios no tenían el ejercicio de política exterior como lo conceptualizamos hoy día. Pero vamos, había política exterior de alguna manera. Si uno lo ve, la gran característica del periodo de oro de Catalina la Grande fue que la expansión de fronteras, al estilo de lo que planteaba Raxel en un momento, la expansión de fronteras. ¿Hacia dónde se expandió? Básicamente en dos direcciones. Hacia el Mar Negro, a expensas del Imperio Otomano, y hacia el Báltico, a expensas de Polonia. ¿No les parece a ustedes casi que un copy and paste un poco lo que hace Putin hasta cierto punto hoy día? Cuando el 2014 ejecuta la acción en Crimea y ahora, ¿verdad? Y lo de Georgia, etcétera, etcétera. Pues si no es exactamente un copy and paste, ciertamente es algo parecido. Es una extensión de fronteras al estilo de Catalina la Grande. Entonces hay una dimensión histórica de devolverle lo que para él es la dignidad del pueblo ruso. Esa Rusia grande, a que se hace referencia muy frecuentemente, digamos, en esos círculos políticos. Y finalmente hay una cuarta variable, y esto voy cerrando, para dejarlo hasta acá muy sinópticamente. Una cuarta variable que se refiere a la parte cultural, más cultural religiosa. Es un poco la parte cultural, vamos a dejarlo para más adelante, que sea Tatiana que lo va a tratar. Pero yo quisiera nada más mencionar un par de aspectos en la parte religiosa que muy pocas veces se menciona, incluso en los análisis que uno ve, es muy pocas veces mencionado. Vean qué interesante. Mucha del contenido del Estado-Nación ruso se deriva de la acogida que hace el Principado de los Rus en lo que es Ucrania, de la Iglesia ortodoxa, del cristianismo ortodoxo, después de la separación con la Iglesia católica. Por eso es que muchos de los rusos, y esto Putin lo utiliza de decir que son lo mismo, efectivamente, se deriva de ese hecho histórico, en gran parte. Lo interesante aquí es que por muchos años la Iglesia Ortodoxa de Ucrania perteneció al patriarcado de Moscú. Y sabemos que Putin ha utilizado la Iglesia como instrumento de poder. Y el patriarca de Moscú, Kirill, básicamente ha sido un aliado de Putin. Ha sido un aliado no solamente en apoyarlo en muchas cosas, sino un aliado en la lógica de construir un estado euroasiático, en la Gran Rusia. En el 2019 sucede un hecho interesante desde este punto de vista. ¿Cuál es? Que la Iglesia Ortodoxa de Ucrania se independiza de alguna manera, impulsado por el patriarca de Constantinopla, Bartolomé. Eso molesta mucho, desde luego, a Rusia y se crea una especie de cisma entre la Iglesia Ortodoxa. ¿Por qué? Porque claramente el patriarcado de Constantinopla, que es Turquía y demás, tiene una orientación hacia Occidente. Y obviamente el patriarcado de Moscú hacia
Rusia. Por 300 años, o si no más, digamos, la iglesia de Ucrania había pertenecido a Rusia. Entonces, ¿cuál es el hecho simbólico aquí? Que la religión viene a ser un factor que acelera esa independencia de Ucrania de Rusia y la acerca a Occidente. Y eso fue uno de los factores también que ha motivado que Putin diga, no, ya es demasiado el acercamiento de Ucrania con Occidente, ¿verdad? Y eso es una variable que también. Entonces, en conclusión, yo lo dejaría aquí ya para no pasarme demasiado. Entonces, esas son las, digamos, 4 variables dentro de muchas que se pueden citar, que a mí me gustaría presentar como para explicar la situación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alexander, por en 15 minutos hacernos este paseo por todos estos elementos que necesariamente tenemos que comprender para poder ir más allá de simplemente la invasión o lo que los medios de comunicación nos registran, ¿verdad? Muchísimas gracias. Quiero ahora darle la palabra a Tetiana Tarapata, quien nos va a mostrar otra cara de esta invasión, ¿verdad? Y otros elementos importantes. Tetiana, tienes la palabra. Gracias, doña Mariela. Bueno, en primera instancia, muy buenas noches. Primeramente, agradecerles la invitación a este conversatorio. Es para mí un honor poder participar en esta iniciativa del colegio dentro de esta coyuntura tan trascendental y el momento histórico que estamos viviendo actualmente. Quisiera empezar haciendo referencia al discurso de Putin del 21 de febrero, tras el reconocimiento de independencia de la región de Donbass. Putin indicaba que Ucrania no tiene la historia de ser una verdadera nación, que la Ucrania moderna fue creada enteramente por Rusia, que la nación ucrania es producto de la política de los bolcheviques y que legítimamente debería llamarse la Ucrania de Vladimir Lenin, porque considera que Lenin fue precisamente su creador y su arquitecto. Entonces, sin duda alguna, cuando hablamos de Rusia y Ucrania, estos tienen una herencia compartida como ambas naciones. Y a pesar de este origen común, es importante ver y destacar que el territorio y la identidad de Ucrania hay que verlo como un rompecabezas que ha ido cambiando en el tiempo y no como una unidad coherente. Las tensiones entre las modernas Rusia y Ucrania pueden tener varios inicios. Una clara se remonta a 2004, cuando se dio lo que sería el inicio a la Revolución Naranja. Y posteriormente, en el año 2008, es también otro año importante porque es en el cual hubo un primer intento de Kiev por unirse a la OTAN. Pero realmente la actual guerra con Ucrania comenzó con la búsqueda de la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Desde esta fecha es que las fuerzas rusas han mantenido un pie afuera y otro adentro de Ucrania, generando roces entre los prorrusos y los separatistas hasta el día de hoy. Algunos creen que este conflicto se trata de una obsesión personal del presidente Putin. Otros dicen que es un intento por regresar a una nueva guerra fría. Lo cierto de todo esto es que el conflicto entre Ucrania y Rusia no solo nos está marcando y está marcando el 2022, donde apenas venimos saliendo de una pandemia y de sus consecuencias. Y yo creo que aquí todos coincidimos en que también habrá un gran impacto social y emocional a raíz de esta situación y que ya lo estamos viviendo. El conflicto está afectando directamente el flujo de refugiados quienes buscan escapar de la zona bélica. Según la OIM y la ACNUR, 150,000 personas están huyendo de Ucrania cada día. Es decir, en total, ya desde la invasión rusa, más de 2 millones de personas han huido del país y se espera que otros 4 millones podrían huir a otros países en las próximas semanas. La situación humanitaria de los desplazados y los refugiados es cada vez más grave. Por otra parte, hay que destacar que las cadenas de suministro en el país están bloqueadas. Estamos hablando de que importantes infraestructuras han sido destruidas o dañadas y en muchas partes de Ucrania no hay electricidad, no hay calefacción, no hay agua.
La mayoría de los desplazados y refugiados de Ucrania son mujeres y niños y que han esperado horas para poder cruzar las fronteras. Y los que llegan a los países vecinos lo hacen con muchísimas necesidades y están muy, pero muy traumatizados. Estamos hablando principalmente de países que los reciben como Polonia, como Rumanía, como Moldavia, Eslovaquia, Hungría. También por otra parte tenemos a Grecia e Italia. Algunos tuvieron que abandonar sus casas sin sus pertenencias, prácticamente con lo que han tenido puesto. Muchas familias se están despidiendo de sus esposos y sus hijos mayores de 18 años en la frontera, porque como noticias nos han hecho ver, los hombres entre 18 y 60 años deben quedarse en el país a luchar. Y hay otro aspecto aquí que es importante prestar especial atención y es en cuanto a las mujeres que han sido desplazadas porque necesitan protección frente a la violencia de género, el abuso y también lo que sería la explotación sexual. Y por otro lado, tenemos la protección a los niños, especialmente a los que no están siendo acompañados o que han quedado separados de sus padres durante la huida. Pero en medio de toda esta tragedia tenemos y vemos a países de la Unión Europea y de otras latitudes que están uniendo sus esfuerzos. Tenemos a un gobierno polaco, por ejemplo, que planea introducir un paquete de ayuda para financiar alimentos, alojamientos temporales y organizar lo que sería el acceso a toda la atención sanitaria. Tenemos de este lado del mundo a una Argentina que autorizó lo que sería el ingreso y la permanencia de ciudadanos ucranianos y sus familiares directos. Y en España, por ejemplo, también estamos hablando de que se planteó una acogida de refugiados ucranianos que contempla aproximadamente 10.000 plazas y permisos de trabajo automáticos. Según la Organización de las Naciones Unidas, aquí también es importante hacer referencia que lamentablemente se han perdido desde el inicio de la guerra 474 vidas en Ucrania y se han sumado aproximadamente 860 civiles que han resultado heridos, aunque la organización afirma que los datos podrían ser muchísimo mayores. Esta organización, la ONU, está pidiendo que por favor Rusia permita la entrada de ayuda humanitaria a las numerosas ciudades donde se necesita con urgencia. Según el presidente ruso y la posición de él, la población no iba a ser blanco de ataques, pero la realidad es que los bombardeos a zonas residenciales han sido constantes y lo hemos podido ver en las noticias. Rusia y Ucrania han acordado el alto el fuego para permitir la evacuación de civiles a través de varios corredores humanitarios. A pesar de esto, Ucrania advierte que no se están respetando estos acuerdos, más bien lo que ha habido son bloqueos de estos corredores y bombardeos y que han obligado a la población a tener que devolverse a los refugios. Sumado a esto, también la indignación tan grande en la parte internacional que ha causado el bombardeo a una maternidad y hospital infantil en lo que sería la ciudad de Mariupol, donde murieron 3 personas, incluido un niño. Este es el tercer hospital que están atacando y que están destruyendo en esta ciudad. ¿Cómo esto no va a ser un crimen de guerra? Es simplemente devastador ver las imágenes y no considerar que esto sea un crimen de guerra. Siguiendo esta línea, quisiera también hacer referencia a que Ucrania ha denunciado a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, con lo cual podríamos enfrentar un escenario de mayores tensiones entre ambos países. Ucrania asegura que Rusia malinterpreta lo que sería la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, porque Moscú ha justificado esta invasión por un presunto genocidio de la población rusoparlante en las provincias de Donetsk y Luhansk. Para que la Corte realmente intervenga en este conflicto, Ucrania deberá demostrar que existe una disputa sobre la interpretación de la Convención sobre el Genocidio. Claramente esto es una mentira horrible, porque no es Ucrania quien está cometiendo genocidio, sino Rusia.
su liderazgo político y sus militares, quienes cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y la delegación de Moscú ni siquiera se presentó al tribunal. ¿Qué imagen y qué percepción nos deja esto? El día de hoy, por ejemplo, se realizó en Antalya, Turquía, la reunión entre los cancilleres de ambos países. Estamos hablando de Sergei Lavrov y Dmytro Kuleba, la cual tristemente esta reunión concluyó sin resultados, en la cual Rusia le confirmó que van a seguir con sus ataques hasta que se cumplan sus demandas y que eso significa la rendición, algo que Ucrania no es aceptable para este país, para Ucrania no lo es aceptable, por lo que no habrá cese al fuego para aliviar la situación humanitaria ni la apertura de los corredores para evacuar a los civiles de las ciudades. Creo que aquí la estrategia de Rusia es la que siempre han utilizado, con mucha más violencia, con bombardeos constantes, para que llegue el momento de poder sentarse en una mesa de negociación, presionar a Ucrania para que elija entre un acuerdo o que siga bombardeando. Rusia le exige 3 puntos a Ucrania, que es que Kiev reconozca a Crimea como parte del territorio ruso, que reconozca la independencia de las regiones de Donetsk y Luhansk y que Ucrania sea neutral y modifique su constitución para renunciar a un futuro ingreso a la OTAN. Aquí no hay duda, Rusia está invadiendo Ucrania. La comunidad internacional, la Unión Europea, Estados Unidos y el Occidente no pueden mirar para otro lado. Rusia está causando un dolor inimaginable a Ucrania y a su pueblo. Y aquí destaco que nada nos ha enseñado las guerras pasadas, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, que son los elementos históricos que más se acercan, ¿verdad?, a nuestra realidad. La historia simplemente se va repitiendo en el tiempo. Imagínense esta situación en este lado del mundo. Nos atacan, matan a nuestros familiares y amigos, lo pierdes todo y tienes que huir a otro país. Lo que estamos viendo es realmente el fracaso absoluto del ser humano. Creo que aquí también es importante destacar que en el campo de la batalla es donde se sufre y muere la gente. Mayoritariamente gente que no tiene recursos para huir, y también donde se destroza el país, se sacrifica toda una generación entera y se siembra un trauma y un odio que cuesta inclusive muchísimas generaciones para superarlo. En el mundo actual y especialmente en el occidente, desde un punto de vista personal, nadie está dispuesto a dar la vida por los problemas de los otros países. Los países, como bien lo está aprendiendo a Ucrania y como lo tiene que estar enfrentando ahora, tiene que luchar por su cuenta, recibiendo dinero y armas, y los demás, como nosotros, estamos viendo aquí en primera fila, siendo espectadores de este caos, observando todo desde la televisión y las redes sociales. Me uno y sé el dolor tan grande por el cual está pasando Ucrania, luchando, teniendo esta lucha existencial por el país que aman. Tengo a mi familia allá, y son miles de sensaciones que nos inundan todos los días: angustia, muchísima rabia, impotencia y tristeza. Aquí hay solamente una cosa que entender, y es que la gente solo quiere vivir, solo quiere paz. Por eso me quedo para ya ir finalizando, me quedo con una de las frases del discurso de Volodymyr Zelensky: si nosotros caemos, ustedes también caen. Así que por favor, no se callen, no giren la cabeza. Si ganamos, y estoy seguro de que lo vamos a hacer, será una victoria para todo el mundo democrático, será una victoria para nuestra libertad, y la luz va a prevalecer sobre las tinieblas. Gracias. Muchas gracias, Tetiana, por este enfoque histórico, ¿verdad? Desde la gente, desde lo que vive la gente, y también sabemos lo difícil que es cuando una cosa de estas pasa por el cuerpo, ¿verdad? Pasa por lo más personal. Muchísimas gracias por tus aportes.
Le cedo la palabra en este momento a don Eduardo Ulibarri, que nos va a hablar de esa otra cara que hoy es imposible dejar de lado, don Eduardo, que es el tema de la desinformación en este o cualquier tema que tengamos que discutir. Es suyo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. Un gusto estar aquí compartiendo con las compañeras y los compañeros en este panel. Efectivamente, yo voy a concentrarme sobre todo en aspectos de información, desinformación y manejo en general de la comunicación en el conflicto. Y quiero comenzar valiéndome de unas pocas filminas, no se asusten, esto no voy a cansarlos con imágenes, pero sí, para organizar mis pensamientos, deseo precisamente compartir unas pequeñas filminas. Parto de lo siguiente. Se ha hablado mucho de las guerras híbridas y puede ser correcto llamarlas así o no llamarlas, pero para tratar de no entrar en una polémica sobre el concepto, simplemente me quiero referir a cuáles son los recursos de los cuales normalmente se valen las guerras modernas y por supuesto que no necesariamente todos intervienen simultáneamente para a partir de ahí centrarme precisamente en los que tienen que ver con información y propaganda. Si nos enfocamos específicamente en el conflicto ucraniano, nosotros podemos decir que al comienzo, vamos a ver un momentito, la estrategia de Rusia, y me estoy remontando a 2014, y sobre todo a sus acciones en Donetsk y Lugansk, que fueron provincias de Ucrania que prácticamente Rusia convirtió en protectorados, pues efectivamente Rusia, tal vez excluyendo la anexión de Crimea ese mismo año, se centró en mecanismos más típicos de las llamadas guerras híbridas, o sea, no confrontar directamente a otro estado, sino valerse de fuerzas especiales para que hicieran acciones muy puntuales, de fuerzas irregulares que aparecían como ciudadanos de esas provincias, pero que en algunos casos eran mercenarios rusos, también de agitación interna y por supuesto de todo el tema de la información y la propaganda, a lo cual me voy a referir después. En la coyuntura actual, pues estamos partiendo de una acción militar regular, o sea, de una invasión, que incluso es un poco anacrónica porque la invasión de un estado a otro es algo ya desusado en nuestra época, sobre todo una invasión al viejo estilo con tanques de guerra, vehículos blindados, cohetes, fuerzas militares, ocupación territorial, etc. Esto le da un carácter muy distinto que indudablemente incide en toda la proyección mediática y en todos los flujos de información y las percepciones que se generan a partir de esta acción. Ante ello, Occidente ha optado fundamentalmente por las sanciones económicas, a la vez, por supuesto, y eso lo hemos visto, que está proveyendo ayuda militar a Ucrania con el gran cuidado de no involucrar a ningún país de la OTAN directamente en el campo de batalla o en la escena del conflicto. Entonces, lo que se hace es proveer de armas a Ucrania para que haga frente a la invasión rusa. En este contexto, el tema de la información y la propaganda toma un carácter muy importante. Y si hablo también de propaganda es porque fundamentalmente, y eso lo voy a tratar de argumentar ahora, en el caso de Rusia estamos fundamentalmente ante una operación propagandística, por cierto, bastante fallida hasta ahora, pero bueno, voy a tratar de desmontarla un poquito de inmediato. Ahora, en el ámbito de la información, yo creo que hay que tratar de segmentar un poco de qué hablamos. Podemos hablar primero de dos dimensiones fundamentales. Por supuesto que esto es una clasificación que no es excluyente.
Pero esas dos dimensiones es el uso de la información como un arma de control o el uso de la información como un arma de resistencia. Y luego hay también focos de acción públicos a los cuales se dirige fundamentalmente la información y tienden a ser, y esto es una división bastante obvia, públicos internos, en el caso de Rusia, su propia población, o públicos externos o mixtos, que es un poco lo que voy ahora a argumentar que está sucediendo desde el punto de vista de los flujos que salen de Ucrania. También debemos referirnos a los modelos de difusión o de bloqueo de la difusión y a los canales que se utilizan. Y me atrevo a decir que aquí estamos ante dos modelos de comunicación muy distintos que se pueden representar en estas dos fotos tan emblemáticas de estilos de liderazgo, de estilos de compromiso, de empatía o falta de ella. Por un lado, Putin en esas mesas interminables en las que él, como una especie de emperador, está en un extremo y en el otro extremo están sus colaboradores, en este caso son personas de los ámbitos de la seguridad y de las Fuerzas Armadas, y el tipo de imagen que proyecta Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, de una persona inserta en el campo de batalla tratando de interactuar directamente con sus soldados, valiéndose de las redes sociales, exponiéndose al mundo, dando la cara. Estas imágenes nos hablan muy claramente de los dos modelos de comunicación ante los cuales estamos y que voy a tratar de resumir muy brevemente para ya cerrar las filminas y hacer algunos comentarios adicionales. Si en el caso de la invasión estamos hasta cierto punto ante una acción militar ya un poco anacrónica por inaceptable, yo diría que también en el caso del manejo de la información, Rusia está optando por un modelo que ya no pareciera ser el más eficaz. Y además es un modelo que se basa en un hecho absolutamente reprobable, como es violar la integridad territorial de un Estado, lo cual va en contra de todo el derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y realizar una invasión a sangre y fuego con una gran cantidad de víctimas, no solo militares, sino también civiles. Entonces partimos de una realidad que en sí misma es un mensaje muy fuerte, muy, digamos, rechazable por la población, pero además de un modelo de comunicación que fundamentalmente es centralizado y unidireccional. ¿Y por qué es así? Bueno, porque estamos ante un gobierno autocrático que no se atreve a delegar en los ciudadanos el manejo de los flujos de información. Más bien controla esos flujos de información, acude a la concentración de mensajes y de mensajeros, se centra sobre todo, que es lo que más le interesa a Putin en este momento, en tratar de proyectar hacia la propia población rusa lo que ya ha fracasado en tratar de proyectar hacia el exterior, que es presentar la situación de Ucrania como un país que está en riesgo de caer en manos de extremistas, de nazis, que está en riesgo de que existan genocidios, y lo que se está haciendo no es una invasión, según el discurso de Moscú, sino, y esta es la frase precisa, una operación militar especial para desnazificar el país y salvar a la población ucraniana, sobre todo aquella de origen ruso o culturalmente muy vinculada a Rusia, de un genocidio. Y estos son guiones bastante acartonados, bastante preparados, bastante rígidos, con un elemento humano casi inexistente que se tornan poco eficaces, porque además son rígidos y abstractos.
¿De qué depende el éxito de esta estrategia de comunicación? Fundamentalmente del control mediático. O sea, en la medida en que ese control mediático no exista y en este momento se ha estado cerrando todo lo posible, ese modelo de comunicación colapsa. Por eso es que el gobierno de Putin ha acudido al cierre de medios alternativos, por ejemplo, Ecos de Moscú, que es un sitio web bastante reconocido, la Novaya Gazeta, TV Rain, que es otro, pues un sitio de televisión, sobre todo por YouTube, están en este momento cerrados, ha bloqueado las redes sociales occidentales, servicios como TikTok, por ejemplo, han suspendido sus operaciones por miedo a confrontar a las autoridades y además supongo que por influencia china y además una legislación absolutamente draconiana que impone 15 años de cárcel a quienes difundan noticias falsas. Pero resulta que una noticia falsa es algo tan simple como llamar a esa operación militar especial una invasión. Entonces, el impacto en sí de la realidad y las grietas que se puedan ir abriendo en ese control le pueden arrebatar el relato al régimen. Hasta el momento no ha sucedido, por lo menos en gran medida. Pese a eso, miles de personas se han manifestado en las calles de varias ciudades rusas y el conteo, el último que yo leí, es que ha habido 13,000 personas encarceladas por estas manifestaciones. El otro lado de la moneda es el modelo de comunicación que ha seguido Ucrania, que es un modelo que yo me atrevería a llamar muchísimo más moderno. Su gran impulso es la resistencia por patriotismo. O sea, estamos hablando de un modelo de comunicación que se basa en una población que tiene un sentido de una nacionalidad que Rusia pretende, o que Putin más bien pretende negar, que se sienta agredida por una invasión, que respalda a sus fuerzas armadas, que incluso muchos de sus ciudadanos se han enlistado en las llamadas fuerzas de defensa territorial, y lo mismo ocurre desde el punto de vista de la información. Yo me atrevería a decir, tal vez haciendo un poco a un lado la situación que hubo en Siria, porque ahí, digamos, por el tipo de país, el acceso a redes sociales no era tan grande, que esta es la primera guerra en que las víctimas son capaces de compartir las atrocidades que están sufriendo en tiempo real. Y esto es un mensaje muy poderoso. Lo que hace un rato nos hablaba Tatiana, que dicho así, con palabras, en un ambiente tranquilo, es conmovedor. Imagínense lo que conmueve, lo que impacta, lo que genera de rechazo ante la invasión, si se transmite desde el terreno frente a ese hospital de maternidad bombardeado. Eso tiene un poder de mensaje muy importante. Y además es un modelo de comunicación que se basa en las redes y en la dispersión de mensajes y de mensajeros. Está abierto a públicos múltiples, tiene guiones muy dinámicos y además una gran flexibilidad y un enorme componente humano. Estos dos modelos, creo yo, en el trasfondo de una realidad que en sí misma es muy difícil de negar, pues han hecho, desde mi punto de vista, que lo que podríamos llamar la batalla informativa internacional, Putin la haya perdido desde hace tiempo. Es más, creo que la perdió desde el puro inicio de toda esta situación, porque recordemos que él durante semanas estuvo negando que iba a haber una invasión a Ucrania y más bien insistió en que de lo que se trataba era de ejercicios militares. Bueno, esa mentira quedó al descubierto tan pronto se dio la invasión, y además el tipo de invasión, que por otro lado no ha salido
como lo que la mayoría de los analistas militares consideraban que eran los planes de Putin, que era una acción militar muy rápida, descabezar el gobierno en Kiev, instalar un grupo afín al régimen de Moscú, tomar control de ciertos ámbitos, digamos, estratégicos en Ucrania y, bueno, y simplemente neutralizar al país y convertirlo en una especie de dependencia de Moscú con el ánimo presuntamente de irlo incorporando, asimilando a la madre Rusia. Bueno, esto le falló. Y este fallo ha implicado también un descrédito, creo yo, de la capacidad militar rusa y ha implicado también un descrédito en cuanto a la eficacia de su aparato de propaganda. Ahora, ¿cuáles son algunos aspectos que me parece importante nada más añadir y ya con esto voy cerrando? Me quiero referir un poco a, digamos, el efecto tangible que ha tenido este éxito de los ucranianos en proyectar su visión de los hechos. Es algo que ha incidido en una ola de solidaridad internacional, una ola de solidaridad que, entre otras cosas, no solo mueve a gobiernos. Ayer el Congreso de Estados Unidos, como parte de un paquete de autorización de gastos para el gobierno federal, autorizó 13.600 millones de dólares para Ucrania. Digamos, no necesariamente todo eso va a ir a Ucrania. Hay parte de eso que va a ayudar a los países del contorno que van a recibir refugiados. Hay la mitad destinada a ayuda militar, que no solo iría a Ucrania, sino también al despliegue de más tropas estadounidenses en la OTAN. Pero el caso es que probablemente, sin una campaña tan exitosa, que hasta cierto punto ha sido espontánea, de comunicación, difícilmente algo como eso se hubiera producido. La solidaridad de los países que están recibiendo refugiados, sobre todo Polonia, que es el que ha recibido la mayor cantidad, también es admirable. La gran presión sobre empresas multinacionales que han tenido y tienen operaciones en Rusia, que no solo por las sanciones económicas de Estados Unidos y de la Unión Europea, sino también por la presión internacional y por el temor a ver afectada su reputación, se están retirando. Entonces, todo esto ha generado un efecto muy potente, muy robusto de la información. El gran territorio gris, el gran signo de interrogación es qué irá a pasar dentro de Rusia. Si todavía el gobierno va a ser capaz, hasta ahora, reitero, lo ha sido, de controlar los flujos informativos, o si empezarán a darse una serie de fisuras que en último término pues pongan en cuestionamiento esa estrategia. Hasta aquí quería llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo, por este recorrido, digamos, por estas dos enfoques de la información y cómo eso impacta en lo que está sucediendo a nivel mundial para con esta invasión a Ucrania. Voy a permitirme, en este momento no tenemos preguntas, pero sí tenemos varios comentarios. Don Jorge Rodríguez Vives les dice gracias a la panelista y los panelistas por estos aportes y enfoques. Don Jerry Espinosa dice, así es falso que se haya cometido un genocidio en Donbass, no hay ninguna evidencia de ello, es asombroso que tantos lo crean solo porque Putin lo afirma. Juan Luis Di Lombardi nos dice, los comentarios de Putin cuando dijo que Ucrania no es un país real y no tiene cultura, cultura propia, son indicadores de que incentivarán el genocidio para buscar la rendición de Ucrania y eventualmente neutralizar cualquier intento de revuelta. Hitler también alegó que Polonia cometía crímenes contra alemanes y así justificó su invasión. A ver, don Jorge Rodríguez Viven señala muy buen ejemplo, supongo que algo de lo que se planteó por ahí.
Bárbara Rojas nos dice, ¿consideran que las sanciones de empresas occidentales causan alguna presión para Putin? Esa es como la pregunta que tenemos de parte de Bárbara en este momento. No sé si alguno de ustedes quiere responderle en este momento que si estas sanciones de empresas occidentales causarán alguna presión para Putin. Sí, don Eduardo. Si me permite, no, nada más para mi criterio. Yo diría que no tanto las acciones o las sanciones de empresas occidentales, sino las sanciones al sistema financiero ruso, al Banco Central, el hecho de que se hayan congelado las reservas monetarias que tiene el Banco Central fuera de Rusia, la decisión que tomaron Estados Unidos y el Reino Unido de estaciones petroleras que no son las más significativas y de gas, porque las de Europa, digamos, Unión Europea son más importantes, pero eso también tiene un gran peso. El eliminar los bancos rusos del sistema de transferencias internacionales SWIFT, todo esto ha tenido ya un impacto que uno puede decir demoledor sobre la economía. Que este impacto sea capaz de revertir las decisiones de Putin es otra pregunta que yo no me atrevería a responderla porque un régimen tan cerrado tiene una dinámica propia y por supuesto que Rusia no es ahora la sociedad que fue durante la Unión Soviética, que es una sociedad mucho más diversa, mucho más abierta, con sectores de sociedad civil que si bien es cierto han sido bastante reprimidos, pero mantienen un gran activismo. Entonces yo sí creo que esto puede quebrar mucho de la economía rusa y eventualmente hasta poner en riesgo su capacidad de mantener un esfuerzo bélico, sobre todo si es de largo plazo. Don Alexandre, la palabra, pero antes don Jorge Rodríguez dice que probablemente lo más que por primera es que estas, digamos, sanciones de las empresas y acciones ligadas desde las empresas es probablemente la primera vez en la historia que las vemos de esta manera y que eso es destacable. Don Alexander. Sí, gracias. Vamos a ver. Si la pregunta es si estas sanciones de las empresas occidentales lograrán detener la ofensiva de Putin en el corto plazo, digo lo que más o menos lo dije casi en el momento de la invasión, en un medio nacional, no. Es decir, esto no va a detener a Putin en el corto plazo, me refiero inmediatamente en los próximos días y semanas. Tiene un efecto sobre la economía, desde luego, tal y como ahí concuerdo con don Eduardo, efectivamente tiene un impacto. Lo que pasa que ahí hay que dimensionar dos cosas. ¿Hasta cuándo puede aguantar la economía rusa? Un poco, desviando un poco, vamos a ver, la economía rusa no es es decir, no estamos hablando de la economía china, que es una producción manufacturera global que tiene un control sobre las cadenas globales de valor absoluto. No, la economía rusa es relativamente pequeña. Además, Italia, país de mediana tabla, tiene 2 veces el tamaño de la economía rusa. La economía rusa es básicamente una estación de servicios. Lo que pasa que para algunos países puede ser importante si usted utiliza esa estación de servicio porque usted se abastece ahí. Ahí es donde toma impulso. Entonces, digamos que va a ser interesante ver, repito lo que dije al inicio, el vínculo que a partir de ahora se va a construir más fuerte con China, y eso efectivamente va a operativizarse y de alguna manera va a paliar en el corto plazo esas sanciones. Pero sin duda alguna, esto no es sostenible para Rusia en el mediano y mucho menos en el largo plazo. No es porque las sanciones son enormes, son de todo tipo, y si bien en el corto plazo la ofensiva va a seguir, a pesar de en el mediano y largo plazo, sí, no lo veo que sea sostenible. Incluso ni los chinos, por lo que dije al inicio, están interesados en que Rusia siga debilitándose en el sistema. Estoy seguro que no es así.
Muchas gracias, don Alexander. Para darle la palabra a Tetiana al respecto, me gustaría leer lo que agrega además Jorge Rodríguez. Dice, también hemos visto las sanciones hacia los artistas y deportistas rusos, que tradicionalmente han sido ligados al aparato de propaganda. También eso es algo novedoso, ¿verdad? También se lo dejo ahí a Tetiana, que ha tenido este enfoque más desde esta visión de la gente, de las personas. Tetiana. No, muchas gracias. Aquí nada más quisiera agregar, me parece muy acertados los comentarios de don Eduardo y de don Alexander. Agregar de mi parte, las sanciones como tal, qué efecto va a tener en Putin es desconocido porque hay que tomar en cuenta muchos factores, pero cuánto va a aguantar la población rusa ante estas sanciones. ¿Cuánto va a estar aguantando ellos, verdad? Porque inclusive vemos la otra cara de la guerra en este país, vemos la misma población saliendo de Rusia, ¿verdad? Porque no saben ante qué futuro se están enfrentando. Eso por un lado. Por el segundo lado, lo que decía bien don Alexander, la parte del socio comercial China, que ha sido como el amigo silencioso de parte de Rusia y no le conviene, ¿verdad? Estar lejos de Rusia. Y otro punto importante aquí a destacar. ¿Y qué respuesta, verdad? ¿Qué tan fuertes van a ser estas sanciones conforme va pasando el tiempo y qué respuesta va a tener Putin? Inclusive lo que he podido estar leyendo es que las sanciones pueden ser muchísimo más fuertes. Estamos hablando de un corte de gas hacia Europa y estamos hablando de que inclusive que la respuesta podría ser con armas nucleares si lo llegan a presionar mucho, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿verdad?, de qué tan fuertes van a ser estas sanciones. ¿Van a estar elevando el nivel estas sanciones o las vamos a tener que mantener en este estado en el que están actualmente para no llegar a generar un conflicto donde tengamos que ver implicados otros actores internacionales? Muchísimas gracias, Tetiana. Para darle el pase a María Fernanda Morales, quien nos va a hacer las conclusiones de este conversatorio. Don Armando Gómez pone excelentes ponencias y el enfoque humano de la licenciada Tarapata. Voy a darle ahora la palabra a María Fernanda Morales Camacho, quien es docente e investigadora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, máster en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Ámsterdam, candidata a doctorado en Estudios del Desarrollo por el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmo de Rotterdam, editora en jefe de la revista Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y docente en la maestría profesional en diplomacia del Instituto Manuel María Peralta del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que María Fernanda nos haga una especie de cierre con las conclusiones más importantes. El micrófono es suyo, María Fernanda. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien allí? Sí. Sí, perfecto. Agradecer la invitación, el honor de poder compartir en este panel las exposiciones de la panelista y los panelistas y la gran responsabilidad que implica hacerle justicia a las exposiciones con síntesis acertadas, ¿verdad? Y reflexiones, que me parece que estos son los espacios para reflexionar, ¿verdad?, en términos académicos, profesionales y también humanos sobre este conflicto. Escuchando a las personas panelistas, traté de identificar unos 6 puntos en términos tratando de sintetizar las principales ideas a lo largo de esta conversación. Y el primer punto, un punto macro que podríamos identificar, es inscribir el conflicto en una lógica de reacomodo de fuerzas, lo que hablaba al inicio don Alexander en términos del proyecto liberal, ¿verdad? Pero también cuáles han sido las reacciones a este proyecto que podríamos llamar liberal en términos de la visión, en este caso, de Putin
¿verdad? Y su proyecto euroasiático, pero también pensando en otras visiones importantes en términos geopolíticos, la visión china, por ejemplo. En ese reacomodo o en ese reacomodo de fuerzas podríamos también, y en términos académicos hay muchas discusiones sobre el tema, y es el reposicionamiento de la geopolítica, de lo geopolítico en las relaciones internacionales. Se ha hablado muchísimo de lo geoeconómico, el elemento geoeconómico en términos, en la lógica de la globalización, pero volver, y vean que aquí incluso si nos vamos, solo para mencionar un ejemplo, y esto me lleva al segundo punto a propósito del conflicto, reflexionar sobre la soberanía en los términos más clásicos de la soberanía, que implica, por ejemplo, la violación al derecho internacional, ¿verdad? A propósito de la invasión de Rusia a Ucrania. Reflexionar, por ejemplo, la soberanía en este escenario de reacomodo, reposicionamiento de fuerzas, si lo queremos llamar de esta forma, y lo que implica en este escenario para los países o las potencias y los países periféricos. Eso como un segundo punto que se deriva de ese reposicionamiento geopolítico y reacomodo de fuerzas. Un tercer elemento, a propósito que lo mencionaba también Tetiana, respecto a la reacción de los países de la Unión Europea y también desde un escenario más macro, ¿verdad? Hablar y pensar un poquito sobre cuál ha sido el efecto en el proyecto supranacional llamado Unión Europea y si más bien esto ha posibilitado un fortalecimiento de este proyecto supranacional en términos, por ejemplo, de política exterior, en términos de defensa, pero incluso a propósito de las sanciones, tener una voz más unida en términos de los efectos que pueda surtir para muchos de los países de la Unión Europea las sanciones económicas a propósito de la discusión que tenían hace un rato. Entonces, pensar, por ejemplo, cuáles son esos efectos a mediano, largo plazo en un fortalecimiento o un posible fortalecimiento de la Unión Europea como un proyecto supranacional. Me voy al cuarto punto que lo abordaba don Eduardo Ulibarri en términos de la información o la y lo pondría allí entre paréntesis, información como un recurso en los conflictos, como un recurso de guerra, tal cual lo exponía don Eduardo, pero esto no es algo nuevo, siempre se ha utilizado propaganda, información, desinformación. ¿Qué podríamos analizar aquí o cuáles son esas nuevas variables o las nuevas dimensiones? Las redes sociales, y aquí traté de, tal vez haciendo una abstracción, la relativización crítica de los relatos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hasta dónde podemos relativizar los mensajes y hasta qué punto esa relativización, ¿verdad? Logra filtrar las paredes que ponen ciertos regímenes para que las personas tengan acceso a diversidad de relatos, ¿verdad? Aquí yo creo que la palabra relatos es una muy buena palabra, ¿verdad? Diversidad de relatos, diversidad de mensajes que pues tienen sus efectos también en las diferentes posiciones de los actores sociales. Y entonces, ¿hasta qué punto se logra retener esos relatos o esa diversidad de mensajes y cómo esos mensajes, ¿verdad?, se filtran o esos relatos se filtran? Y aquí tal vez tratando de abstraer también un poquito en lógicas más descentralizadas de la comunicación. ¿Y a qué me refiero con esto? Las redes sociales y la posibilidad de que las personas, y lo mencionaba don Eduardo, sean las emisoras originales de estos mensajes, ¿verdad? A través de las redes sociales, que de alguna u otra forma incluso puede humanizar más, podríamos pensar eso, podría humanizar más el mensaje, a la medida que son estas personas las que informan directamente en los diferentes medios sociales. El punto número 5, a propósito que hablaba del tema de humanizar, y lo mencionaba Tetiana, es la dimensión humana, pero también la dimensión humanitaria del conflicto, y lo que viene, lo que estamos viendo, pero lo que
podríamos ver en el mediano plazo, en el caso ucraniano, y de alguna u otra forma en el largo plazo, en los efectos que tengan las sanciones económicas, no solo en el régimen de Putin, sino en la sociedad, que era propiamente lo que hablaba Tetiana. En el corto, mediano plazo, esta dimensión humanitaria, movilización de personas, cuál va a ser el efecto que esto tenga en los países de acogida, las condiciones que tengan estas personas en sus países, en los países de acogida, diferentes países de la Unión Europea. Y también algo que me parece importante aquí, si lo queremos incluso ver desde una perspectiva de género, y lo mencionaba Tetiana, los efectos que tiene la guerra, y esto no es nada nuevo, pero creo que en este contexto se evidencia mucho más en las diversas identidades que asumen las personas, mujeres, niños, niñas, personas adultas mayores, hombres de diferentes edades, diferentes orígenes étnicos, personas de otras nacionalidades que están atrapadas en las fronteras ucranianas y que también no se pueden movilizar o escapar del conflicto. Y a propósito, que hablo de las identidades, y con esto cierro, en términos macros también, y tratando de hacer una reflexión un poquito más abstracta del conflicto, de una visión macro del conflicto. Al principio mencionaba el tema del reposicionamiento de la geopolítica, el reacomodo de fuerzas, pero sí podríamos verlo también como un conflicto que refleja ese choque de identidades que se pueden reflejar, por ejemplo, en algo concreto como nacionalidades, etnias, pero también identidades en términos de cuáles son las visiones de mundo de los diferentes actores de la política internacional. Y pues aquí, si nos queremos ir a los términos clásicos, las potencias en este caso, y cuáles son sus visiones, cuáles son esas visiones y cómo esas visiones se materializan en proyectos políticos, discursos, relatos, ¿verdad? El discurso o la interpretación de historia que escuchamos en el discurso de Putin, como lo mencionaba Tetiana, y también cuáles son los relatos, identidades, posiciones, narrativas de Occidente, de aquellos países que se identifiquen como Occidente, y cómo esto se revierte en un juego o en el ajedrez geopolítico. Y con esto me permito cerrar mi intervención. Espero haber hecho justicia y representar las exposiciones de los compañeros y la compañera panelistas, y muy honrada de compartir este espacio. Muchísimas gracias, María Fernanda, por esta síntesis. Nunca es sencillo cuando tenemos este calibre de expositores y expositora, ¿verdad? Y la cantidad de temáticas ellos, en las que ellos y ella ahondaron. Muchísimas gracias. Quiero despedirme no sin antes agradecerle profundamente al Colegio de Profesionales de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y los diferentes comités que han creado, ¿verdad? A Eugenia Aguirre, que es su presidenta, y a todo el equipo, a Adrián Olivares, que está a cargo de este proceso, porque estos espacios, desde nuestro ejercicio profesional, son indispensables. O sea, necesitamos sentarnos a hablar, necesitamos sentarnos a pensar y a evaluar lo que pasa dentro y fuera de nuestras fronteras. Es parte fundamental del ejercicio profesional que tenemos, así es que maravilloso este espacio que se abre, y sé que seguirán habiendo actividades de este corte. Muchísimas gracias por esto al Colegio Profesional, por supuesto a don Alexander, a doña Tetiana, a don Eduardo, por su tiempo y sobre todo por el enfoque que nos han dado, y creo que estos espacios nos permiten analizar cosas que probablemente únicamente de lo que nos enseñan los medios de comunicación no vemos o se pierde. Muchísimas gracias de nuevo a quienes nos han acompañado en esta transmisión, y que tengan una linda noche. Muchas gracias. 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 Gracias por el espacio. Buenas noches. Buenas noches.